Estas dictaduras, disfrazadas de ovejas, acaban con cualquier tipo de aspiración que... Mis amigos, aquí estamos como cada noche para presentarles una nueva entrega de su programa En Contexto. El programa que producimos para ustedes durante las noches, pero que al día siguiente se convierte en el podcast, pero no en cualquier podcast, sino en el podcast más importante de la República Dominicana y el mundo. Agradecido de que ustedes nos hayan colocado en ese sitial. Agradecemos a todas las personas que nos siguen noche tras noche en este toque de queda, de 7 a 8 de la noche, a través de las más de 200 cableras en todas las provincias del país. Además, también agradecemos a los cibernautas que nos siguen en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube. Gracias. Muchísimas gracias por siempre estar ahí con nosotros. Gracias por escribirnos. Gracias por dejarnos saber lo que piensan acerca de los temas que aquí tratamos. Y si usted es de las personas que aún no nos siguen en redes sociales, tomen su teléfono en la mano, por favor. Vamos a hacerlo juntos, vengan. Su tableta también funciona y su computadora también. Entren a cualquier plataforma social. Ahora escriban Su Mundo TV. ¿Ya lo hizo? Entonces, si está en YouTube, hágale clic a la campanita para que active las notificaciones. Suscríbase a nuestro canal, dele like y comente, que eso para nosotros es muy importante. Hágalo ahora, aproveche y dele like ahí. Eso es. Gracias. ¿Verdad que sí, doctor? Bueno, ya están conectados con sumundotv.com. Pero es importante decirle a las personas que, además de el periódico Su Mundo Digital, tenemos nuestra emisora para completar lo que es nuestro circuito. Así es. Multimedios Su Mundo. Entonces esa emisora, Humberto, ¿cómo es la cosa con la emisora Su Mundo? Bueno, la hemos FM? convertido en una emisora alternativa donde la gente puede tener un ambiente musical en el trabajo, en el vehículo. Ayer íbamos nosotros en la móvil de Su Mundo, escuchando la emisora gratamente, porque allí lo que hay es una música que le va a deleitar a usted porque está concebida, estructurada para que haya un disfrute absoluto. Si tiene una fiesta el fin de semana, si tiene un cumpleaños, usted solamente pone Su Mundo FM Digital, la busca por Google, allí la descarga, la pone y la suena y ya la fiesta está armada con Su Mundo FM Digital, concebida para un sano entretenimiento, música de primera. Esa es la emisora que usa el Padre Marino cuando está los fines de semana. Yo creo que sí ahora. Haciendo la ruta en el Cibao, ¿verdad, con la padre? ventaja que cuando entro a Su Mundo Digital, tengo ahí las FM. ventanas para entrar directamente a FM. Y le voy a decir algo, señores. Perfecto. No cojan lucha. Si usted va de aquí para el interior, usted sabe que cuando va pasando por diferentes pueblos, la señal se va distorsionando, va perdiendo señal, va perdiendo calidad, no se escuchan bien las canciones, se escucha... No cojan esa lucha. ¿Cómo es? No cojan esa lucha, por Esa emisora favor. china. Agarren lo siguiente, tomen su teléfono, vayan a Su Mundo FM Digital y usted verá que desde aquí hasta Dajabón, desde aquí hasta Independencia, desde aquí hasta Higüey, hacia el Ceibo, a donde quiera que vaya, usted tendrá un sonido nítido, una emisora con música de calidad que lo va a mantener alegre. Es más, William, de aquí a Venezuela, ¿no se pierde la señal? No. De aquí a Estados Unidos, solamente en trayectos quizás, en vuelos o en lo que vaya, se pierde un chin, pero a donde usted vaya, al país que usted vaya, donde esté, Su Mundo FM Digital está encendida todo el tiempo. Y se va a sentir como si estuviera en República Dominicana. Así mismo es. Pero para estar enterado de todo lo que pasa en República Dominicana y en el mundo, entonces hay que ir al periódico de mayor lectura de nuestro país y de América Latina. Su Mundo Digital. Y pasamos con el Padre Marino a las globales. Así es, Su Mundo Digital, donde decimos toda la verdad. En las globales, destituye presidente interino de Perú, José Gerí. El Senado de ese país. A 2 meses de las elecciones. Sí. Lo que dice el titular. El Senado de Perú destituyó al presidente interino, José Gerí, a 2 meses de las elecciones. Bueno, el tema es Otra vez. que son países
que hay que decirlo, tienen muchos problemas políticos, pero son países con instituciones fuertes que hay que respetar. Así Entonces, como la ley peruana faculta al Congreso a destituir, a quitar del cargo de presidente a todo aquel que cometa faltas graves, reputable, donde más de la mitad del Congreso así lo verifique, automáticamente tiene que abandonar el poder. Y hay muchos que del poder han salido para la cárcel. Sí, sí, Kuczynski. ¿Eh? Kuczynski. Kuczynski fue uno y el padre del sombrerito. Y Fujimori Perdón, también. y el profesor, el del sombrerito, ¿no? Se jugó y está en la cárcel Pero él todavía. hizo algo que era constitucionalmente correcto. A ver, ¿cómo que? Sí, él solicitó la disolución del Congreso. Perfecto. Las circunstancias que lo hizo eran correctas, pero lo hizo tarde. Ya. Y entonces el Claro, Congreso, lo destituyó a él. entonces el Congreso no solicitó, sino que hizo su destitución. claro. Lo de ejecutó inmediato. ahí mismo. No, y la última Destituyó. presidenta, Baluarte, creo que se llama, la ¿Cómo última fue? presidenta fue destituida. La también. Dilma. La Dilma Vilma Baluarte también. Fue Lo que destituida quiere también. decir que con el Congreso de esos países no se puede jugar. No, porque No, pero- recibió relojes y una Pero, serie de cosas. pero tampoco se juega con el Congreso de la República Dominicana. No, Con Pacheco no se juega. No, Pacheco, la suelta. Pacheco, Pero no pasa de ahí. usted le escribe y lo llama 14 veces para tratarle un tema a mi amigo Pacheco y no le responde la llamada. No, es un ¿Cómo relajo. Entonces llama un par de diputados amigos míos para decirle que yo, Ismael Reyes, quiero ver a Pacheco, un viejo amigo de muchos años. Y Pacheco, la respuesta que me dan esos amigos es, yo tengo 10 días por ver a Pacheco y no he podido y estoy aquí en la Cámara de Diputados. Pacheco así no, sus amigos no los olvide. Porque los cargos siempre son temporales, pero los amigos son como el diamante, son eternos. Fue el Así único es. que se hizo Congreso selfie en el Yo quiero, Vaticano. pero, doctor, yo creo que usted puede tranquilamente. yo quiero que en media Pacheco, hora- quiero que el Pacheco fue el Oiga único. bien, en Pacheco media fue, hora usted puede esperar esa llamada de Pacheco. ¿De quién? Doctor. De Alfredo No. Pacheco. Se equivocó. Créame, No, doctor. espera Si otra hay cosa alguien, diferente. si hay alguien aquí que le tiene una alta estima y respeto al congresista, se llama Alfredo Pacheco, que lo ha confesado en más de una ocasión. Bueno, el problema es Entonces que usted verá que en menos de una hora, el problema es saliendo que- usted de aquí, recibe ese mensaje. El problema es que doña Fanny me encargó una tarea a la que estamos usted y yo obligados a cumplir. Así es. De así parte de es. doña Fanny, ¿no? Así es. Entonces yo he tratado de ver a Pacheco, pero Lo vamos a ver. me ha sido imposible, Pacheco. Créame que sí. ¿Eh? Volviendo al periódico, en la No, intermedia. espérese, ¿qué? Porque Espérese. no espérese un momento. Pacheco, Usted me va a sacar. él le va a llamar. Usted me va a sacar a mí del Pacheco. Padre, démele un mensaje a Pacheco. No experimentó Bueno, él. Pacheco. Pacheco está medio guapito porque está defendiendo a los compañeritos de la Sí, base. fuera Y de muy lugar. bien Eso hecho está por bien, él, eso pero está el bien. tono en que lo ha hecho ha llamado la atención. Y pienso que eso es lo que tiene que hacer un político. Defender las bases. Y ahí yo le concedo razón Doctor, a él. padre, disculpe. Por encima de todo hay que defender las bases. Y Pacheco lo está haciendo. Entonces Pacheco, las bases también, ahí están los amigos. Pacheco está molesto porque Ahí están los amigos. lo dejaron como las chacabanas. ¿Usted cree que es posible que yo tenga A 10 Pacheco, días lo dejaron como la detrás de chacabana. Pacheco para cumplir un mandado que me mandaron, pero, Sí. pero que yo tengo que cumplirlo con William ese mandado? Obligado. Porque es muy, Entonces, no es negociable, muy entonces. importante. Y entonces Pacheco no se quiere dejar ver de mí. ¿Qué pasa, Pacheco? Somos amigos, Pacheco. Brindame un café en tu oficina que quiero tocarte un tema que te puede convenir. Claro que le En conviene. este canal trabajan 85 periodistas, Así es. De alto perfil, muy alto perfil. camarógrafos, locutores, abogados, intelectuales. ¿Qué pasa, Pacheco? Bien, padre, yo pienso que es suficiente, ¿verdad? Ah, no, Este es un yo no digo ecosistema. Vamos a complacer a William, compañero No voy a William, decir Vamos, que quería irse. volvamos otra vez al Bien. periódico digital. Bien. Después de ese llamado, que yo sé que va a responder rápidamente Pachequín. Pacheco, ¿verdad? Y nos vamos a la intermedia porque el presidente del Partido Demócrata Institucional, PDI, el doctor Ismael Reyes Cruz, recibe la nueva cédula de identidad y electoral. Uy. Definitivamente el día de ayer el presidente del PDI, que es el doctor Ismael Reyes, ¿verdad? Acompañado de miembros de su equipo, el secretario general del partido, asimismo como el secretario nacional de organización,
servidor, y delegados políticos, electorales, informáticos y sus suplentes estuvieron recibiendo ayer de mano de la Junta Central Electoral Hágale un lo que es zoom, el nuevo un plástico. zoom a la parte de arriba. Hágame un zoom, señor director, de ser posible. A la fotografía de arriba. A la fotografía de arriba, si se puede, porque Sí, yo, claro que yo sí. como que estoy observando desde aquí algunas personas como que yo conozco, ¿no? Sí, sí. Así es, Están ahí así en esa, es. que están en esa fotografía. Ahí están los Mellos. Los gemelos Alcántara, Sí, quienes está son ahí. delegados ante la Junta Central Está Electoral. José y Francisco. Me parece que hay un señor alto ahí. ¿Quién es ese señor alto que está ahí? Me parece que es el que está hablando. Un servidor, William Correa, perfecto. secretario de En el delegado también ante la centro me Junta. parece que está Ismael El Reyes. presidente del partido. Al lado Líder y guía del Partido Demócrata Institucional. Al lado de Ismael Reyes está el señor presidente de la Junta Central Electoral. Electoral, así es, el ¿Eh? doctor Román Jaques. El Liranzo. doctor Román Jaques Liranzo. A su lado el secretario general del partido, licenciado Pedro Galán, Pedro Galán, también conocido como el ministro. el ministro del rumor. Una estrella, don Pedro Galán, Oh, definitivamente. Un pero- gran, pero el PDI está gran duro. hermano y amigo. Y a su lado entonces está, El látigo. El látigo le dicen. ¿Cómo así? El doctor Leonardo Suero. El también más conocido viral. Como el ¿Cómo le- látigo. cómo le dicen? El látigo, doctor. Bueno, yo lo que sé que él dirige junto a Los Mellos un programa por las tardes en este canal que se llama Que tenían su nombre, los medios también. Su Se llama Su con el Mundo. pueblo. Con el pueblo. ¿Y cuál es el nombre de, cuál es el Los nombre? medios, ¿sabes cómo le dicen ahora? ¿Cómo es? Los hermanos Tempestad. Eso Los no hermanos- tiene madre. Y al lado de Leonardo hay un joven ahí, abogado. Talentoso. Y yo creo que lo tengo a la derecha aquí sentado ahora. Señor doctor ¿Eh? Fabricio. Soy yo. El doctor Fabricio Collado, Así me es. parece. Claro. Y el joven César. César, César Javier. Javier. Especialista También. en redes sociales y ese Así tipo de es, cosas, también ¿no? es el- Bien, perfecto. Pues nada, vamos a decirle a las personas, Padre Marino, que esa fotografía se corresponde con los reinicios que ya muy pronto tendremos de los trabajos reorganizativos del Partido Demócrata Institucional, que se apresta para iniciar los trabajos de reorganización para participar en el proceso electoral del 2028 Así es. como Así es. fuerza política organizada en la República Dominicana. Y que además goza de mucho aprecio del pueblo dominicano. Un partido que se caracteriza por el respeto a sus militantes y por convertirse en un espacio para personas que quieren lo mejor para su país, definitivamente. Ahí vemos al doctor en la Román diáspora Jaques. también, ¿eh? Así Y en la es. diáspora. Ahí vemos al doctor Román Jaques mientras le presenta al presidente del partido PDI, el doctor Ismael Reyes Cruz, la seguridad que tiene, Las características de seguridad que tiene este nuevo plástico, esta nueva cédula de identidad electoral, que es orgullo del pueblo dominicano. Bueno, eso fue anoche, ¿eh? Así es. Bien, para hoy yo quiero que nosotros le dediquemos un tiempo a la hermana República de Cuba. Y para hacerlo yo quiero hacerlo, válida la redundancia, comenzando por el principio, que es dedicándoles unos minutos para escuchar las notas gloriosas a la patria del apóstol José Martí. Vamos después a ver el mapa de Cuba y entonces quiero que veamos un video posteriormente que tiene que ver con la Cuba que existió hasta el mismo año 1959, año en que se efectúa la llamada Revolución Cubana, que comenzó como un proceso democrático encabezado por el Partido 26 de Julio, pero que después se convirtió en un proyecto del Partido Comunista de Cuba, y ahí comenzó entonces el gran debate en torno a esa gran nación. Vamos al himno con el mapa de ser posible, señor director, y después entonces pasamos al video que nos va a explicar la Cuba hasta 1959. Adelante, señor director. Ahí escuchamos las notas gloriosas del himno de Cuba. La bayamesa, doctor. Bueno, hay que señalar que Cuba es una nación de América Latina que se independiza de España en 1895. Se inicia la lucha que termina en 1898.
Es válido expresar que dentro de las islas del Caribe y de los países de América Latina, las últimas dos naciones en independizarse para convertirse como tal en naciones fueron Puerto Rico y la hermana República de Cuba. En Cuba tenemos la presencia de un hombre respetado en toda América Latina y en gran parte del mundo, que se llamó José Martí, el apóstol, que para concretar la independencia de esa hermosa isla que tiene forma de caimán, como puede observarse, vino a la República Dominicana para reunirse con nuestro gran Máximo Gómez, Generalísimo Máximo. allá en la provincia de Montecristi, donde pactaron el compromiso del dominicano Vanilejo Máximo Gómez para él, con su machete en la mano, darle formación militar y de combate a los cubanos para enfrentar las huestes que ya como remanente del imperio español permanecían en Cuba. Y esta nación es una nación que tuvo prosperidad, que tuvo crecimiento, que llegó a ser el país de mayor avance en toda América Latina. La primera televisión en color. Los automóviles norteamericanos eran presentados primero en Cuba que en el estado de la Florida, porque los productores de las grandes marcas norteamericanas para la época reputaban que el mercado cubano era más importante, era más grande, era de mayor demanda que el propio estado de la Florida para ese periodo hasta 1959. Vamos a ver, si fuera tan amable, señor director, lo que era Cuba hasta ese tiempo y después vamos a entrar en algunas consideraciones, mis queridos compañeros del panel, donde vamos a ver la situación actual que vive Cuba después de más de 60 años de gobierno comunista. Bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? De aquí estamos hablando de un colapso. Sin ¿Es así o no dudas. es así? Sin dudas. Obviamente, me alegro mucho que mi compadre Freddy ha llegado, que va a ser defensa del colapso, como también va a ser defensa del colapso ruso. Y yo quiero hacer una precisión antes de que ustedes hagan uso de la palabra. En 1917 ocurre la llamada Revolución de Octubre, encabezada nada más y nada menos que por Vladimir Ilich Lenin. Amplificado todo este proceso a la muerte de Lenin con Stalin y la claque del Partido Comunista Ruso, que se instalan en el poder en 1917 y que después de 74 años, es decir, hacia 1991, tuvimos el colapso de esa Unión Soviética. 74 años de comunismo demostraron que el comunismo como doctrina política y económica son un fracaso, una basura social que tiende a muertes, a empobrecimiento, a represión, a asesinatos, a deportaciones y al trabajo forzado junto con el descalabro total de la sociedad. Si ustedes recuerdan con Mikhail Gorbachev, que después de haber escrito su libro La Perestroika y el otro libro La Glasnost, que quiso aplicar en Rusia un tránsito hacia la democracia económica, admitiendo que el recurso del capital es indispensable para poder desarrollar a las naciones y que por tanto eso hacía falta en la llamada Unión Soviética del momento. Hay un intento de golpe de Estado y ahí nace la figura del señor Boris Yeltsin, pero finalmente
tiene que renunciar del poder. En ese momento presidía Gorbachev y la Unión Soviética se fue a donde tenía que irse, al caramba, porque no pudo sostenerse por la crisis interna. Esa Unión Soviética que junto con Inglaterra y los Estados Unidos derrotaron finalmente en 1944 al 45 al famoso Hitler que había iniciado la Segunda Guerra Mundial en Alemania, nos encontramos entonces que esa Unión Soviética, que se convirtió en grande y poderosa a partir de 1945, conformó la llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que no fue más que tomar todas las naciones del área de influencia en Europa del Este para organizarla en una asociación parecida en cierto modo a la de la OTAN. La OTAN comenzó con 12 miembros, hoy tiene 35 miembros, y la Unión Soviética comenzó con 17 miembros y hoy no tiene absolutamente ningún miembro. Pues eso está pasando con Cuba. Señores, es increíble. Hemos visto lo que era Cuba hasta el año 1959. En democracia a veces, y con la dictadura de Fulgencio Batista finalmente, Fidel y los jóvenes que se organizan y hacen el asalto al Moncada y tienen que verse obligados a huir a México, retornan en un bote, una pequeña lanza, el Granma, ¿verdad? Sí. Y desatan en las montañas del Escambray, en la Sierra Maestra, una lucha que finalmente derroca a la dictadura que tenía Cuba en la persona de Fulgencio Batista. ¿Cuántas expectativas despertó Fidel? La gente le voceaba a Fidel por haberlo redimido de la dictadura de Batista como el Dios prácticamente. Y le decían, Fidel, esta casa es tuya. Y parecería que Fidel se lo creyó y terminó por confiscándole a todo el mundo todo lo que la gente le decía que era de él. Lo cierto es que después de 67 años de comunismo, Cuba está destruida. Yo le quiero preguntar a ustedes, ¿por qué Rusia quedó destruida en 74 años de sistema comunista y por qué Cuba en 67? Vamos a hacer una ronda de allá para acá, si fuera posible, querido compañero Humberto. Bueno, lo que está pasando con Cuba es lo que pasa con toda dictadura, con todo socialismo, con todo comunismo. Cuba está viviendo los desmanes de un gobierno autoritario, totalitarista, que simple y llanamente dibujan las expectativas a un pueblo y que posteriormente se desenmascaran y terminan siendo lo que realmente en esencia son. El socialismo cubano, como el venezolano, como el ruso, como el chino disfrazado de grandes expectativas para la población, termina siendo eso, un gobierno controlador, manipulador, manejador, donde solamente hay un partido, donde no hay oportunidades, donde se confiscan los bienes, donde no hay sino una pobreza extrema, donde todo se extralimita producto de los abusos que se cometen y terminan deteriorando toda actividad comercial y por ende terminan acabando con la sociedad civil que, como lo vemos en Cuba hoy día, como lo vemos en Venezuela hoy día, como lo vemos en Nicaragua hoy día, terminan sumidos en la más extrema pobreza y necesidad, siendo países que tienen todas las proporciones para ser tierras grandes y productivas. Desgraciadamente, aquellos que defienden de que por soberanía y otras tantas locuras de izquierda, la idea de que se debe respetar a los pueblos y que los pueblos deben asumir su propia defensa, déjeme decirle
que ante semejantes dictaduras, ante semejante totalitarismo, es imposible que un pueblo solo pueda emerger, salir adelante y luchar contra esas fuerzas endemoniadas del socialismo que terminan, repito, sumiendo en la pobreza más extrema a poblaciones que otrora fueron grandes, productivas y que realmente podían salir adelante. Luego de instauradas estas dictaduras, disfrazadas de ovejas y terminando siendo los verdaderos diablos, acaban con cualquier tipo de aspiración que pueda tener un ser humano normal. Y vemos cómo llega el apocalipsis a tierras como Cuba, repito, Venezuela, Nicaragua y otras naciones que fueron tomadas por el socialismo y las dictaduras. Padre Marino, Ya, pienso que un análisis... ¿está de acuerdo usted con Humberto? No, nunca lo estaré. ¿Cómo así? Explique eso. No, porque estamos diametralmente opuestos en el pensamiento. Yo no defiendo ningún sistema político. Yo defiendo al ser humano de los sistemas políticos. Al ser humano como centro de la creación divina. Y aunque quieran poner como lo mejor cualquiera de los sistemas, un sistema que no represente al ser humano en su dignidad, en sus libertades, en sus autonomías, hay que cuestionarlo. Yo cuestiono, no importa derecha, izquierda, centro, derecha, es otra visión la que tengo. Y por eso quiero decir que frente a la situación que se está descalabrando a Cuba, hay que hablar de una Cuba inducida a la situación que tiene. Inducida porque ha tenido el poder de un Estados Unidos que históricamente primero era un país pequeño, pero en su política de extensión fue ganando terreno, apropiándose de otros terrenos que originalmente eran los nativos, los dueños. Y hasta Miami, todo lo que es Miami, o la gente como que se le olvida lo que es la política de extensión. Ahora bien, las colonizaciones al día de hoy se han cambiado de nombre. Hoy lo que tenemos en la geopolítica global es colonización económica. Colonización económica. Entonces, el retomar ahora Trump lo que ha sido la visión de Monroe, América para los americanos, ha dado continuidad para poner orden como el gran imperio que es dueño de América, poner orden para evitar la penetración china, porque ahora América es para Estados Unidos. Es dentro de ese contexto en el que yo sigo insistiendo que las naciones, los pueblos autónomos, las patrias, no pueden seguir siendo súcubas. Tienen que tomar, digamos, lo que es su propia historia de valor revolucionario e histórico y de nacionalismo y patriota, y entrar en una relación de negociación con Estados Unidos. Eso es respeto. Siempre cuando sea con el respeto de los diálogos, respetando las nacionalidades, no tengo problema en que Estados Unidos como imperio poderoso entre América Latina y entre en negociaciones con las diferentes naciones. Es por ahí por donde yo veo la cosa, y no decir que el fracaso cubano es solo un fracaso por los cubanos, dejando de lado la imposición del poder estadounidense hasta arrinconar a Cuba lo que es hoy. Yo pienso que el padre ha hecho uso de la palabra, expresando lo que él piensa. Ese criterio hay que respetarlo. Sin embargo, yo pienso que deberíamos de analizar por qué en el año 90-91 se va a pique la Unión Soviética. ¿Por qué se va a pique? Porque el sistema de economía dirigido por el Estado, la economía dirigida por el Estado, lleva al estancamiento económico y a la destrucción de la economía, del bienestar del pueblo. ¿Por qué Cuba no vio desde el 91 ese ejemplo e hizo a tiempo los cambios? Porque el problema no es que haya un partido comunista en Cuba como lo hubo en la Unión Soviética, porque en China hay un partido comunista, pero hay prosperidad porque el sistema económico es diferente. Pero para que veamos eso, Fabricio, mi compadre Freddy y William,
Vamos a ir brevemente por publicidad y al bajar continuamos discutiendo el tema de la actual situación de Cuba. Adelante, señor director. Vamos a ver, Fabricio, ¿cuál es tu opinión al respecto? Decía yo que más que política, Sí, sí. hablemos de economía. Sí. Mire, yo creo que al inicio de la revolución bolchevique que encabezó Lenin, estaba claro que Rusia no tenía un sistema industrial instalado. Eso es lo primero. Y él trató de producirlo, de diseñarlo desde cero. Al mismo tiempo, Lenin utilizó el terror y la violencia para poder instalar ese sistema comunista como él lo había diseñado. Y así mismo lo replicó Stalin hasta Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev tenía otra formación, era un abogado y estaba convencido de que el sistema había fracasado. Y teorizó en dos vertientes los cambios que tenían que producirse en Rusia para poder transformarla. Y primero habló de la perestroika, del cambio en el gobierno y en el sistema, y glasnost, que es transparencia informativa. Y ahí fue que Rusia perdió, cuando todo el mundo supo lo que en realidad era el sistema comunista, lo que el gobierno anunciaba y que realmente no era realidad. ¿A usted le gusta el comunismo? No, señor, lo detesto. ¿Yo pensaba que usted era comunista? No, para nada. Mi Yo compadre soy- Freddy es comunista. Yo soy capitalista. Lo quiero también. A Freddy, ¿usted lo Sí, quiere? sí, claro. Siendo ¿Cómo comunista. el capitalismo? Bueno, por algo él es mi compadre. Tiene Por algo él es mi tiene compadre. suerte que lo ¿Eh? quieran Entonces, tanto. ¿eh? Tienen suerte que lo quieran tanto. Yo Pero lo quiero como usted también, está le con su tengo voz un aprecio a poco pesar afónica, de los vamos a darle zurdos. paso a mi compadre Freddy para que haga la defensa del sistema. Bueno, Compadre, usted vino muy fresquecito hoy. vamos a hablar un poquito de historia. Compadre, como- vino muy como fresquecito, Ismael compadre. empezó, sí, buscando, peluche. me dio un dry clean. Vino buen mozo. Tú sabes que como el compadre empezó, se aferró a la historia para hacer su perorata que hizo. sobre- ¿Cómo? ¿La qué que yo hice, compadre? Su explicación. La perorata anticomunista. Fíjense, si nosotros fuésemos, yo quiero para que veamos cómo son los éxitos de un sistema y de otro. El compadre siempre trae 16, 17 videitos que nos va colocando oportunamente para adiestrarnos u orientarnos. Entonces, yo traje dos solamente, para un sistema y para otro sistema. Compadre, Entonces- voy a levantar la voz de protesta. Espérese un momento. Porque usted me enseñó a mí que las buenas palabras conservan la dentadura. Pero ahora es un discurso o razonamiento largo, pesado, inoportuno o molesto. No, pero ¿Qué pasó, lo compadre? cambiamos, perdón, lo retiro, vamos a decir verborrea, entonces. Mire, compadre. Le dijo lo mismo. Compadre, y sigue diciendo, mire, carente de sustancia o profundidad. Yo no sabía que decía toda esa vaina. Yo nada más leí las dos primeras líneas. Usted y yo somos compadres. Yo nada más leí las dos primeras líneas. Entonces, Está bueno. de todas maneras, fíjense qué pasa. Yo quiero que José, el señor productor, José, si no dicen señor productor, Él no, informó que director, se dañó el No lo video. complace, pasa no lo nada. complace. Se dañó el Entonces, video. yo quiero primero que me pongan un videíto de Corea del Norte, que es bien breve, nada más dice 5 conceptos y ahí termina. Y entonces cuando veamos ese videíto de Corea del Norte, vamos a ver un videíto de Estados Unidos para complementar. Así que, señor director, señor productor, adelante. ¿Sabes por qué el pueblo norcoreano rompe en llanto al ver a su líder, Kim Jong-un? La razón radica en los 5 grandes beneficios que ha instaurado desde su llegada al poder. Primero, la vivienda es gratuita. Los ciudadanos no deben sacrificar sus ahorros para comprar una casa ni agobiarse por hipotecas, ya que el Estado garantiza un hogar para cada uno. Segundo, la atención médica es sin costo. Nadie teme a las facturas hospitalarias impagables. Al visitar al médico, el gobierno cubre todos los gastos. Tercero, la educación es un derecho total. Corea del Norte ofrece 12 años de escolaridad obligatoria donde el Estado provee todo, desde uniformes hasta la alimentación, gestionando integralmente la formación de los niños. Cuarto, el desempleo es inexistente. Dado que casi todas las fuentes de empleo son estatales,
El trabajo está asegurado y organizado para todos, garantizando ocupación laboral plena. Finalmente, la jubilación está asegurada. El Estado se encarga del bienestar en la vejez, por lo que nadie teme quedar desamparado. ¿No resulta conmovedor ver a un líder tan dedicado a proteger? Bueno, aquí tenemos una muestra. Eso es en Estados Unidos de Norteamérica. Es en el país más rico del mundo. Eso es en la potencia más rica y más poderosa del mundo. Hay una crisis, una miseria. Corea del Norte, un país comunista, dictatorial, con todos los males. La educación es gratuita, el trabajo es absoluto, todo el mundo trabaja, la pensión es obligatoria y tienen salud, educación y alimentos absolutamente garantizados todos en Corea del Norte. Estados Unidos, la potencia más grande, miren cómo. Ahora, vamos a hablar de historia. El hecho de que Lenin malinterpretó con un error de interpretación lo que eran las enseñanzas del Capital de Carlos Marx y se fuera de un momento a otro. Siga. Se convierte de un paso a otro, empieza el Lenin a tratar con el partido bolchevique a intentar hacer una revolución, pero con el concepto de que se estaba haciendo una revolución capitalista. Pero ni la burguesía ni el capital se habían desarrollado en el 1917 y entonces se hizo sobre la base de un estado feudal. El sistema feudal era lo que predominaba en ese momento y ese sistema feudal no tenía cómo producir la riqueza para expandir o para repartir, porque los señores feudales eran dueños de la tierra y dueños de los trabajadores también, como si fuera poco. Para no cansarle, porque nada más nos dejaron 8 minutos para William y a mí, para no cansarle, resulta que la Segunda Guerra Mundial se produce sobre los escombros de una miseria en que entró el capitalismo mundial, que entró en un colapso en el 1929, el famoso crash de los norteamericanos, el colapso total de la economía del capitalismo mundial, porque Estados Unidos era el representante absoluto del capitalismo mundial y Estados Unidos colapsó y pereció ahí en sus escombros. Y sobre ese escombro fue lo que nos llevó de golpe y porrazo a la Segunda Guerra Mundial, por la incapacidad del capitalismo de resolver los grandes problemas estructurales de la economía y la finanza de los Estados Unidos. Y entonces nos tiraron toda esa crisis al mundo, América, y nos llevó el diablo a todo el mundazo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora se habla, de que Cuba 60 y que sé yo cuántos años, Rusia que sé yo cuántos años. Cuba tiene un bloqueo, por más que lo quieran ignorar, no son 3 días que tiene de bloqueo. Es un bloqueo que ha sido criminal, de lesa humanidad, de lesa patria. Un bloqueo que ha hecho daño a toda la estructura social. ¿Por qué? Porque los norteamericanos, en aras de lograr sus propios intereses y defender sus intereses, entienden que el bloqueo está afectando a Fidel, a Raúl, a Díaz Canel. No, es un bloqueo que está afectando al pueblo de Cuba, al pueblo venezolano. Están siendo torturados, mancillados, humillados. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay medicina, no hay alimento, no hay equipamiento, no hay equipos médicos. Hay un bloqueo. Y entonces, el bloqueo no importa, que nos lo hagan a nosotros por 3 meses, a ver si no nos vamos a comer nuestra propia materia fecal. Por 3 meses que se lo hagan a la República Dominicana, para que ustedes vean. Y ahí hay 63 años de bloqueo. Y ese pueblo inclaudicable, con un valor y una gallardía tremenda, no ha pedido nunca. Cada vez que le abren las puertas, que si quieren ir para Estados Unidos, se van 14 personas. ¿Por qué? Porque hay conciencia, hay convicción ideológica, hay educación. Fueron formados con la resiedumbre que da el patriotismo. Y eso nos ha permitido
burlándonos del bloqueo norteamericano por 67 años y falta mucho más todavía. Pero Cuba no se vence. Ustedes verán que no van a derrotar a Cuba, que tiene 60 años demostrando que es inclaudicable y no claudica. Cuba ciertamente necesita un cambio. Cuba ciertamente necesita prosperidad. Dice Freddy que no, que Cuba- todo está bien en Cuba. No, todo está bien. Cuba necesita que deje de ser estrangulada y Cuba necesita seguir avanzando, porque Cuba se detuvo en el 59. Usted simplemente, a simple vista, usted está viendo las edificaciones, los vehículos, todo en Cuba se quedó estancado en ese tiempo. Lo cierto es que Cuba necesita un nuevo sistema político, democrático, de personas que puedan aspirar y que puedan sacar adelante ese país. Ahora bien, yo también quiero saludar a ese pueblo cubano que ha resistido los embates de este estrangulamiento que se le ha realizado. Cuba, que ha sido un pueblo solidario con el mundo, más de 4.000 profesionales médicos en el mundo. Tenemos a una Cuba que ha resistido estoicamente hasta el día de hoy y, sobre todo, el nacionalismo cubano. No hemos visto en ningún momento a un cubano, aunque tienen mucha incidencia en Estados Unidos, especialmente en el estado de la Florida, a ningún cubano solicitando que sea invadido su país. Por lo menos yo nunca lo he escuchado. Lo cuelgan. Por lo menos yo nunca lo he escuchado, que pidiendo una invasión a su país. Vemos muchos cubanos que han sido solidarios en más de una ocasión. Y tenemos una historia con Cuba muy importante, donde muchos de nuestros líderes fueron exiliados en Cuba, entrenados en Cuba, y nosotros con Cuba, con nuestro generalísimo Máximo Gómez. Cuba necesita avanzar, Cuba necesita un nuevo salto, pero hacia adelante. Y yo sé que Cuba es un mal ejemplo, desde aquella vez especialmente, ¿recuerdan la crisis de los misiles? Por lo que podría haber cruzado Cuba, también se convirtió en ese mismo momento en una amenaza en el patio para Estados Unidos, que está pagando hasta el día de hoy esas consecuencias. De la misma manera que Rusia tampoco permitió que Ucrania se convirtiera en una amenaza para la potencia rusa. Bueno, yo creo que es muy importante, pero veo que el tiempo para este programa se hace corto, porque mi compadre puso con todo su derecho como productor o coproductor de este programa las ventajas que tiene Corea del Norte. Le dan carne, le dan trabajo, hay un empleo. Me la puso difícil con Corea del Norte. ¿Verdad? Entonces yo tengo un videito por aquí que yo quiero que el señor director me ponga aunque sea un minuto por ahora. Un minuto. Dale 30 segundos y es mucho. Donde dejamos establecidos, según este video, lo que yo señalaba, que Cuba no tiene un bloqueo. O también podemos hacer lo siguiente, como nos queda poco tiempo de programa, podemos cerrar con algunos argumentos nosotros y mañana iniciar con ese video donde gente que piensa como pensamos nosotros dicen que en Cuba no existe un bloqueo. ¿Por qué? Ese argumento lo dije yo en principio, porque si ustedes van a Cuba y tienen dólares, tienen de todo, sin ningún tipo de restricción. Ahora, Cuba es un sistema político donde incluso un cubano hace 30 años que no puede ir a un hotel y subir a un segundo piso por el ascensor porque no lo dejan. Los extranjeros sí lo pueden hacer. El sistema ético y moral del socialismo, para buscar dólares, estableció la prostitución como profesión en Cuba, en una degradación inmoral, porque el comunismo es inmoral y es antiético, y eso siempre lo ha demostrado. Pero el claro, capitalismo tiene prostitución hasta exhibida en vitrina, y no es amoral, no es inmoral, no es... En vitrina el capitalismo exhibe su prostitución. donde quiera que la... Vete a todos los países desarrollados, que tú ves cómo te ponen las cueros en una vitrina bien. Compadre, La zona roja. compadre, La zona roja. en Holanda está la zona roja. Doctor, no se deje desviar de Venezuela, Freddy, que es lo que está en buscando es México, medida en de... México la zona rosada. La Todo. zona rosa, la zona rosa. Rosa. En París también, pero son situaciones Del capitalismo. que el comunismo dijo que iba a superar
y en vez de superarla 40 años después, lo hizo peor. Es de eso de lo que eso trata, el fracaso que hemos tenido del socialismo. Pero vamos a prometerles a nuestros amigos televidentes, para respetar a nuestro señor director, que nos hace seña ya hace rato de que hemos concluido en el tiempo. Porque hemos concluido, ya se nos terminó el tiempo. Vamos a volver Esto está chiquitico. Vamos a volver mañana, compadre, déjeme terminar. Vamos a volver mañana sobre el tema de si funciona o no funciona el sistema comunista. O la diferencia, como hacen algunos, entre socialismo y comunismo. Porque hasta eso se ha llegado a diferenciar una cosa de otra. La misma porquería. ¿Eh? Con la misma basura con diferentes nombres. ¿Qué le parece, padre María? La misma basura ¿Hay con diferencia diferentes entre nombres. Socialismo y comunismo. La misma En basura. la práctica política. Intrínsecamente unidos. Están unidos. Sí. Bueno, No, hay entonces, afinidad, pero no es lo mismo para nada. mañana venimos con duro a hablar de el sistema comunista, del socialismo, y vamos a De este marino, Marta Haneke. Freddy debería mandar a estudiar los hijos no a Estados Unidos, sino en Del Corea. materialismo histórico. Sí. Freddy, usted debería mandar a sus hijos a estudiar en Corea del Norte y no en Estados Unidos. Muy bien estudiado. ¿Ah? Muy No, bien pero estudiado. pero en Corea, que es tan Honores, buena la honores, educación y honores, todo lo con demás. honores, con Sería honores. sería bueno. Mi carajito es con honores. Pero se que graduó. digo yo, que vaya a hacer una Acabar con el especialización en capitalismo. Corea del Norte. Acabar con Que ahí el hay de capitalismo. todo. Bueno, Y puse el capitalismo a educarme a los muchachos, en inglés y en español. magnífico. No, Para yo- tumbarlo, para tumbarlo. al capitalismo. capitalismo. Bueno, muy bien. Mis amigos, mañana seguiremos hablando de democracia y hablando de comunismo, hablando de Corea, hablando de Cuba, hablando de naciones que Vietnam, que no hemos abordado. presentan gran diferencia, el caso de Vietnam también, ¿verdad? Pero bien, Vietnam. Laos. como ya la Camboya. música de fondo la tenemos puesta, vamos a concluir este programa como siempre hacemos, pidiéndole a Dios que bendiga a cada hombre y a cada mujer nacidos en esta tierra, pero sobre todo que Dios bendiga siempre a la República Dominicana. Amén. y amén. Hasta la próxima Amén. entrega. Amén.